El tema que vamos a hacer es tétanos neonatal, es decir, de recién nacidos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un caso de tétanos? Sea en recién nacidos o en adultos. En adultos. ¿Dónde viste? Ah, ya. Y puedes decirnos que, porque es un cuadro muy particular, ¿qué síntomas te llamaron la atención? El cirujano llevaba para hacer una Debridación. una parte, pero se quedaba con muchas contracciones, no se sabe, con mucho dolor. Ya. Y no viste más, no viste la evolución, nada. Ya, está bien. Este es un cuadro, chicos, que probablemente muy difícilmente ya lo van a ver ustedes, porque ya tiene su medida de prevención bien específica, ¿verdad? Antes era muy frecuente, probablemente cuando han llevado inmunización les han comentado que la inmunización a nivel mundial ha sido, digamos, en forma casi generalizada a partir de la década del 80, después de la reunión de Almata. Eso han debido aprender en inmunizaciones, ¿verdad? Fue una de las medidas preventivas más importantes por las vacunas, la lactancia materna. A partir de ahí se le dio importancia también a la lactancia materna. Entonces, entre las primeras vacunas ha estado esta del tétanos. ¿Recuerdan en qué vacuna está? ¿O en esa época en qué vacuna estaba? ¿Qué fecha? Más o menos, porque a nivel, antes era privativo y entonces se enfermaban de coqueluche, de tétanos, de tosferina en todas partes del mundo, terriblemente. Pero a partir de la década del 80, del 84 más o menos, se hace vacunaciones masivas a nivel mundial. La Organización Mundial subvencionó esto, particularmente haciendo hincapié en todos los países latinoamericanos y del tercer mundo, entraría África y Asia. Entonces, en ese momento, queridos, había la triple, y la triple era difteria, coqueluche y tétanos. Esa ha estado hasta hace un poquito más de una década, la triple, ¿verdad? ¿De cuenta de la triple cuál ha aparecido? La pentavalente. Y entonces la pentavalente se ha agregado, perdón, voy a ir a toser un rato, creo que voy a tener un espacio. En esta época ingresa la pentavalente, donde se han prevenido muchas otras enfermedades, pero antes de esto, si recuerdan, niñitas, ¿por qué charlan? En la edad, no les diré en la antigüedad, pero un poco más allá atrás, antes de la época de las vacunas, las enfermedades prevalentes infecciosas eran muy terribles. Difteria era tan terrible, chicos, que morían y se conocía todas las formas de presentación de la difteria. El tétanos era pan de cada día. Se veía en adultos, se veía en neonatología, la coqueluche igual. Entonces, han sido definitivamente estas medidas preventivas, las vacunas, las que nos han librado de esto. Y el tétanos, fíjense, se vacuna en la madre embarazada, la primera vacuna que se controla, ¿verdad? Es la primera que se controla, son las 5 dosis que ya la madre está pasando anticuerpos a través de la barrera transplacentaria al bebé. Y luego cuando nace, se empieza con el esquema normal del PAI, ¿no es cierto? Y ahí está también la del tétanos. Entonces, esta es la razón porque muy difícilmente ustedes ya podrán ver esto. Sin embargo, por la trascendencia del cuadro
y porque todavía no nos encontramos en una etapa próxima a erradicar, en los lugares muy pobres, en el campo, aún sin ser en el campo, se puede encontrar. Fíjense que ahora hemos estado inundados por todo lado, incluso Bolivia ha tenido cualquier cantidad de tosferina, porque durante la pandemia los niños no han salido, muchas madres por miedo no los han hecho vacunar y apareció la tosferina, ¿verdad? Entonces no será muy raro que tal vez aparezca también algún caso de tétano y puedan ver ustedes. Es un cuadro muy terrible este. Entonces, vamos a ver algunas puntualizaciones y precisamente el objetivo es que nosotros aprendamos a diagnosticar de la forma más temprana e iniciar su tratamiento correcto de este cuadro que es muy severo. Fíjense, sabemos que es una enfermedad infecciosa, pero no es contagiosa y está causada por el Clostridium tetanico. Lo saben muy bien porque me parece que este tema lo han hecho en infectología, ¿verdad? El tétanos del adulto. ¿Sí? No recuerdan, yo creo, pero sí se hace en infectología porque es bien importante. Este Clostridium vive en el suelo y en las heces de los animales y de los humanos. Podemos encontrar en las heces de animales, incluso de seres humanos, pero fundamentalmente encontramos en animales domésticos que viven en el campo, en los lugares de labranza. ¿Cuáles son estos animales domésticos? Son vaca, caballos, burros, ovejas, etcétera, ¿no es cierto? Que viven en la casa de los campesinos y que comparten un corral único en general. En las casas de los pobres es un corral donde están ovejas, vacas, todos estos sus animales, ¿no? Entonces, esta bacteria, el Clostridium, se encuentra ahí. Muchas veces nos venden una imagen, chicos, que no siempre es de la realidad. A veces para hacer propaganda, digamos, vacuna a su niño contra el tétanos, ¿qué figura nos muestran? Y las mamás vienen con eso. Un clavo encerrado, ¿no es cierto? Eso es lo que casi siempre, o alambres, digamos. Eso en general es en la ciudad. En la ciudad ya es todo asfaltado, ya no existen zonas de labranza, no hay animales, entonces la posibilidad ya es baja, no es imposible, pero es extremadamente baja. Pero lo cotidiano y donde encontraremos en gran cantidad fundamentalmente es en el campo donde existen estos animales que están eliminando esto. La sintomatología importante es debido a que este Clostridium tetani libera dos toxinas particularmente y una de ellas es la responsable de toda la sintomatología que va a experimentar. Y esa toxina se llama tetanoespasmina. Su nombre ya nos está indicando de lo que va a producir esta toxina. Espasmina, es decir, va a producir espasmos, como ha dicho su compañero, contracturas, espasmos, ¿verdad? Lo característico de la enfermedad en términos generales, porque estamos haciendo una pequeña introducción nada más, es la rigidez del músculo estriado, no del músculo liso. El músculo estriado se pone en contractura, en espasmo, y hay una rigidez muy severa. Esta contractura muscular se intensifica con estímulos luminosos. Fíjense, toda clase de estímulos van a hacer que se desencadene esta gran contractura muscular. Por ejemplo, luces muy fuertes, estímulos luminosos, ruidos también fuertes, el tacto, el simple hecho de tocar al niño, de cambiar pañales, de dar el biberón, agarrarlo, son situaciones que me pueden desencadenar convulsiones tónico-clónicas. Cuando acontece esto, es un fenómeno muy triste y muy grave. Eso en cuanto a introducción, digamos, de una manera general.
¿Cómo es la epidemiología del tétanos neonatal? Sigue siendo hasta ahora, chicos, un grave problema de salud pública en países pobres que están en vías de desarrollo, donde está Bolivia, una parte del Brasil, entra Latinoamérica, sus bolsones de pobreza, África, Asia, ¿verdad? Y en la gente más pobre, por todo lo que connota esta situación de pobreza. La incidencia es inversamente proporcional al nivel de desarrollo económico. Obviamente, ¿verdad? El que tiene un buen grado de desarrollo económico tendrá un buen nivel de instrucción, será más educado, sabe que las vacunas sirven para prevenir, que deben hacer los niños sus controles, etcétera, etcétera. Todo esto que no siempre hace el pobre. Ya les he dicho que la prioridad del pobre es comer, no es salud. Entonces, por múltiples razones, no siempre van los niños. Y la letalidad es siempre mucho más grave en recién nacidos y en ancianos. Los dos extremos de la vida, los dos extremos, neonatos y ancianos, son los que tienen una letalidad pero terriblemente elevada y hacen cuadros muy severos. En niños, en neonatos, si quieren, la forma de presentación más frecuente es el tétanos umbilical. Por ejemplo, cuando se describían los casos de tétanos, en la época que había... En la época en que había mucho tétanos neonatal, se describían, y ustedes van a leer en el libro, se describe tétanos en diferentes localizaciones, la cefálica, etc. Pero en neonatos siempre es más frecuente el tétanos umbilical. ¿Por qué? Porque gran parte de estos pobres muchas veces no asisten a centros hospitalarios a ser atendidos a su parto. Entonces hacen partos en domicilio, en unas condiciones muy precarias. Imagínense muchas veces los de, por ejemplo, los del norte de Potosí, Oruro, etc. Si no tienen agua, menos potable, entonces va a ser muy difícil que lo tengan todo así hervido, ni no podemos exigir nada de estas cosas. Y por la falta de inmunización en embarazadas, ¿verdad? Entonces, este tétanos umbilical, ¿qué es lo que pasa habitualmente en la gente del campo? Este parto es asistido por la comadrona de la zona, digamos que es una señora que atiende los partos, es una partera empírica, puede ser, o a veces es el esposo o la abuela, alguien que conoce, ¿verdad? Y si nos vamos a los lugares más pobres y más alejados, ahí, ¿con qué ligan el cordón, chicos? Ligan con una cuerda, una pita muy particular que es hilada, ¿saben lo que es hilar? Es hilada con la lana de oveja. ¿Y dónde está la lana de oveja? Está en el corral, duerme todos los días ahí y acuérdense que hacen un colchón de sus heces, que es abono, ¿no es cierto? Y duermen ahí. Entonces, obviamente, esa lana no la esterilizan, lavarán lavan bien, pero no mueren las esporas, ¿verdad? Entonces, hacen con esta lana y no tienen ningún instrumento estéril para hacer el corte del cordón. Utilizan lo que pueden, ¿verdad? Entonces, este hecho de ligar con esto, que es el caito, se llama, hacía que, digamos, la causa, y esto no solo en Latinoamérica, sino en todo lado, en el Asia, en el África, la gente tiene esto y hace, ¿verdad? Entonces, esa es una de las causas, y obviamente la falta de control prenatal. Ya me querida, gracias. Gracias, amiga.
etiología un poco hacemos hincapié y vamos a ver que el Clostridium tetani es el, ya hemos dicho, es el causante, que es un bacilo gram positivo y es un anaerobio estricto. ¿Qué quiere decir anaerobio, chicos? Que no necesita de oxígeno para reproducir. Exactamente, que no necesita absolutamente oxígeno, más bien necesita un medio carente de oxígeno, ¿ya? Un medio carente. Por eso se dice que es anaerobio estricto. Y este Clostridium tetani desarrolla sus esporas en estas condiciones de anaerobiosis. ¿Y cuáles serán esta condición de anaerobiosis? Es, por ejemplo, una herida de los pobres típico, que muchas veces utilizan sandalias, abarcas, se lava y no cura y empieza, y no utilizan nada más porque son pobres y la herida complica, se infecta, hay pus, se pone putrefacta, etc. Es un medio de cultivo de los anaerobios. Y entonces, en esta herida, con esas características, se desarrolla muy fácilmente este Clostridium. Estas esporas, que tienen una cubierta, ¿verdad?, son muy resistentes a la luz solar, a la desecación y a los antisépticos. Hay algunas bacterias que con estas condiciones sí mueren estando afuera, pero este no. Incluso tolera, pero temperaturas súper altas. Esto les permite vivir latentes en el suelo por muchos años. Puede vivir años, ahí están latentes, a la espera en forma de espora, así. En tejidos lesionados necróticos, es decir, en condiciones de anaerobiosis, hay una rápida conversión, fíjense, apenas en 6 horas. Esta espora, el señor estaba caminando, digamos, le ha entrado a la herida o ha entrado por el corte, por la ligadura en el cordón. Cuando se pone en estas condiciones, esta espora rápidamente, en 6 horas, se transforma en una forma vegetativa. Eclosión por ahí, ¿verdad? Revienta la espora y aparece la forma vegetativa. Y esta forma vegetativa es la que va a liberar las toxinas. Y las toxinas, ya hemos dicho que son 2, pero la más importante y la que causa todo el síntoma es la tétano-espasmina. ¿Cómo es el periodo de incubación? Digamos, ya el paciente ha hecho esto, es de 3 a 21 días. Este periodo de incubación transcurre desde que se ha convertido de espora, desde la conversión de la espora a la forma vegetativa hasta la llegada del sistema nervioso central. ¿Perdón? Sí, anda, querido. Entonces, este tiempo que va desde su conversión se llama el periodo de incubación. Y esto tiene un valor pronóstico. Cuanto más corto es el periodo de incubación, el cuadro será mucho más agresivo y más grave. En cambio, si el periodo de incubación, fíjense, es como 2 semanas, 3 semanas, se supone que va a ser mucho más suave el cuadro, ¿no? ¿Qué pasa en el cuadro clínico? Nosotros vamos a revisar. Los bacilos de esta espora, de esta forma vegetativa, son 2 exotoxinas, ¿ya? Y estas, la tetanolicina, su característica fundamental es que libera una sustancia hemolítica, pero poco importante y poco dañina, ¿ya? La terrible es la tétanoespasmina, responsable de toda la sintomatología característica propia del tétanos. Llega al sistema nervioso central por cualquier vía. Por la vía neural agarra, es bien importante esa vía, la vía hematógena o la vía linfática. No importa cómo llega al sistema nervioso central y va a desencadenar la enfermedad.
Hay 4 formas clínicas según la gravedad, la extensión y el origen. Entonces, tenemos una, el tétanos neonatal, que es muy rara esta. Produce simplemente una rigidez muscular en el lugar donde está localizada la herida. En cualquier lugar, y esa es. El tétanos cefálico tiene un periodo de incubación, fíjense, tan corto, de 1 a 2 días apenas, y produce parálisis facial, ocular, etc. ¿Por qué es cefálico? Porque muchas veces puede atacar incluso a los núcleos de la base, etc. Puede producir trastornos motores, disfagia, etc. Hay un tétanos generalizado, que es la forma más frecuente de tétanos, tanto en el adulto como en el neonato. Y finalmente el tétanos neonatal, que aquí casi está, digamos, este tétanos neonatal. Su forma importante del tétanos neonatal es la forma generalizada, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que nos interesa. El tétanos generalizado es la forma más severa, más grave y frecuente de toda la enfermedad. El tétanos no es el local, no es el que está en un órgano, etc. Su sintomatología son espasmos y rigidez muscular. Puede haber trismus, ¿se acuerdan del trismus, chicos? ¿Verdad? Puede haber la famosa risa sardónica. Y en las formas más graves, cuando sigue avanzando el tétanos y si se encuentra frente a algún estímulo, el paciente es capaz de desencadenar contracturas muy severas que terminan en convulsiones, ¿ya? Y ya hemos dicho cuáles son los principales estímulos. La sintomatología neurovegetativa puede haber arritmias, sudoración profusa, polipnea, taquipnea, fiebre, retención urinaria, hipertensión, etc. Pero aún en la fase de mayor gravedad, el sensorio está conservado. Fíjense, esto particularmente es más evidente para el grande, ¿verdad? Para el adulto, que se da cuenta. O sea, se sufre todo esto, el sensorio está conservado. Y la curación es bien tardía, pese a que esté con todo, chicos, que se le dé la antitoxina, que se le dé el relajante muscular para evitar estas contracturas, todo. El tiempo que llega a la curación es bien tardío. Fíjense que es entre 1 mes a 1 mes y medio, es bien largo. Por eso que en las salas de neonatología, cuando era estudiante y veía varios casos de tétanos, porque todavía existían en esa época, y eran de los bien pobrecitos, a veces venían solo Dios sabe de qué lugar así alejado, la gente bien pobre, y veían a su hijito y se quedaban ahí a dormir, y veían que convulsionaba todos los días y convulsionaba y no mejoraba, y estaba en la segunda semana, en la tercera semana, y se iban, y entonces abandonaba. No siempre, es lo menos, pero era una de las causas por la que algún pobre podía haber abandonado. El tétanos neonatal, que es el tema que deberíamos hacer y que, digamos, aquí ya es aterrizando directamente en este grupo etario, suele ser generalizado, esta forma grave que hemos dicho, ¿ya? Y muy frecuente en países en vías de desarrollo. La mortalidad siempre es muy elevada, siempre es elevada. La puerta de entrada, casi siempre el ombligo, porque es neonato, ¿verdad? Y el periodo de incubación es corto, mucho más que en el adulto, y el primer signo en la sintomatología en aparecer es la dificultad para succionar. Si recuerdan sus conocimientos de anatomía, ¿se acuerdan que en la boca existe un músculo, el orbicular? Así, un músculo redondo, ¿verdad? Igual que aquí, en la boca. Entonces, ese músculo que es estriado
llega a contraerse terriblemente y entonces hace que la boquita del neonato se vuelva así como una trompita y que le impida succionar en forma adecuada. Entonces es esta dificultad, es una de las cosas primeras que hace aparecer y que nos hace sospechar y que es bien clarita. Rápidamente después de esto se disemina la rigidez casi en todo el cuerpo, seguida de espasmos generalizados ante cualquier estímulo. Vamos a ver cómo es una sala de internación de un neonato que está pasando un tétanos. Pero hay una posición bien típica del tétanos neonatal. Esta es así propia del neonato. Los miembros inferiores, los piecitos, los tienen así en hiperextensión, súper extendido. Queremos doblar, no se puede, los pies están así. Y las extremidades superiores tienen los puños, pero recontra apretados, no se puede manipular, no se puede abrir, así apretados, flexionados completamente y adosados así al tronco. Esa es la posición, y muchas veces con el cuello así también en hiperextensión. Dense cuenta cómo es esta. Extremidades inferiores en hiperextensión, superiores hiperflexionadas y puños así, ¿ya? El signo, les decía, los miembros inferiores en hiperextensión, superiores en hiperflexión y los puños difíciles de abrir. Una característica que tal vez han visto más que en pacientes, alguna vez cuando uno curiosea el libro, y si está ver tétanos en el libro de infectología, siempre era, uno cuando compra un libro ve las figuritas y los títulos, ¿verdad? Entonces ahí casi siempre sale el opistótonos al hablar de tétanos, ¿verdad? ¿Saben lo que es el opistótonos, no es cierto? Es una contractura terrible, el opistótonos, de los músculos intervertebrales. Y llega a ser tan terrible esa contractura, chicos, que llega a curvar el paciente. Digamos, si esta es la cama, el paciente puede estar así en curva, la cabeza aquí, los pies aquí y ellos así, ¿verdad? Ese es el opistótonos. Puede ser tan terrible esto, dice el libro, que llega a fracturar huesos, esa fuerza muscular. Es así. Y ahorita estoy pensando, chicos, en la antigüedad, cuando esto aparecía, y obviamente que no había nada, ¿no es cierto?, en esta época, no había ni antitoxinas, ni antibiótico, absolutamente nada. Entonces, estos pacientes, dense cuenta, en esa época, de por sí a la enfermedad le achacaban, le decían que tenía un componente así medio demoníaco, espiritual o por algo que pasó, ¿no es cierto? No sabían que eran gérmenes, no, ni conocían. Entonces, y acuérdense cómo incluso a las personas jóvenes, particularmente cuando quemaban a las brujas, que les llamaban, que era gente inteligente, contestataria, adelantada a su época, que era mujer más brillante, que muchas veces se dedicaban a estudiar la medicina y las confundían con brujas, y durante la Inquisición las han quemado, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta en esta época que una persona experimente esto, opistótonos, convulsiones, entonces decían que estaba poseída por un demonio en esa época, ¿no? Y era el tétanos que estaba haciendo, no era ninguna posición demoníaca, ¿ya? Eso es claro. Entonces es frecuente este opistótonos, que es esto que les explico, que es muy intenso, con risa sardónica. Además, imagínense uno así con su risa, ¿no es cierto? Parecía nomás, pues. Ojos cerrados, completamente apretados por el blefaroespasmo, labios protruidos, ya les he dicho, por esto,
la frente así plegada también, plegada por la contractura muscular, y el espasmo de músculos de la respiración muchas veces podían producir apneas. Los espasmos en general empiezan a disminuir después de la segunda semana y persisten hasta la cuarta semana, pese al tratamiento que puede estar recibiendo el paciente. El diagnóstico es la clínica. Fíjense, la clínica, queridos, no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Cuando ustedes, si simplemente estudian y alguna vez ven, ese rato van a hacer el diagnóstico con todas estas situaciones, con el antecedente de una herida infectada, no tiene vacunas, presenta contractura, estímulos, etc. Todo lo que están aprendiendo. Entonces el diagnóstico aquí era, pero así vital, y es hasta ahora. Entonces la clínica con toda la característica de la contractura muscular, los antecedentes de la herida, el antecedente de vacunación, de falta de vacuna, y el laboratorio era de muy poca ayuda. Porque para el laboratorio, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que nos dice el libro ante la sospecha, que es bien clara, debes iniciar inmediatamente con el tratamiento, con la antitoxina y darle el antibiótico. Pero el tratamiento, hay una tinción de Albert. O el cultivo, imagínense que el cultivo esté tardando 2 días o 3 días con la tinción, no tiene sentido. Por eso, así literalmente dice el libro, el laboratorio es de poca ayuda. Entonces necesita que nosotros sepamos reconocer este cuadro para iniciar inmediatamente. No es difícil hacer el diagnóstico. El tratamiento. Entonces, entramos al tratamiento. Fíjense, la acción primera, lo primero que yo hago es neutralizar la toxina. Es lo primero. No me ocupo ni de matar al Clostridium, tengo que neutralizar la toxina, porque la antitoxina, queridos, actúa mientras la toxina está circulando en sangre. Pero si ya ha impregnado a las células, peor a las células del sistema nervioso, ya no tiene valor, no actúa sobre esto la antitoxina. Actúa en esta toxina circulando, ¿ya? Por eso que la primera cosa es la neutralización de la toxina. ¿Y dónde encuentro? Los sedes de cada región tienen la obligación de tener. Y tienen hasta para 24 horas. Fíjense que podría ir uno a medianoche, hay un responsable para esto. Para la antitoxina diptérica, para la antitoxina antitectánica, para la antitoxina antirrábica, para todas esas hay. Entonces, ese está a disposición. Se neutraliza, dice, por lo tanto, antes de que la toxina se fije en el sistema nervioso central, utilizando la antitoxina antitectánica. Y esta antitoxina, muchachitos, puede ser homóloga o puede ser heteróloga. Ya saben la diferencia, ¿verdad? La homóloga es aquella antitoxina que ha sido producida en un cuerpo humano y los anticuerpos son de seres humanos. Entonces, obviamente, la homóloga tiene menos probabilidad de hacer una reacción. En cambio, la heteróloga es la que se ha producido los anticuerpos en los animales, en diferentes tipos de animales de experimentación que conocen ustedes, que ahí se producen, ¿no es cierto? Entonces, esta homóloga, que es la gamma globulina humana hiperinmune, se da 3.000 unidades en niños y 6.000 en adultos por vía intramuscular. Y la heteróloga se da 10.000 en niños y 20.000 en adultos. Una mitad intramuscular, la otra endovenoso, pero obviamente el riesgo es la reacción anafiláctica. Por lo tanto, si hay el mínimo riesgo, hay que desensibilizar esto, ¿no? Ese es el riesgo.
de la heteróloga. Continuamos con el tratamiento. La segunda situación es la limpieza quirúrgica de la herida, porque ahí en la herida, mientras haya las esporas de tétano, en esa herida putrefacta, horrible, se están convirtiendo, están eclosionando de las esporas la forma vegetativa, ¿verdad? Entonces, esa fábrica tenemos que cortar. Y esa fábrica se corta haciendo una limpieza quirúrgica, lo que tú decías que habías visto en ese momento, ¿verdad? Una limpieza quirúrgica exhaustiva. Se debe debridar todo el tejido necrótico existente. Se saca, se bota y se utiliza agua oxigenada particularmente, ¿ya? De alguna forma le estamos proporcionando oxígeno. La tercera situación son los cuidados intensivos que requiere, fíjense, el que el personal que va a tratar ese paciente sea muy experimentado y conocedor. No vamos a utilizar una pasante, una estudiante de enfermería o una enfermera que en su vida ha visto un tétanos. Tiene que ser una licenciada que conozca y mejor, porque ahorita incluso las preparadas, si bien tendrían que estar preparadas por estudiar, como ustedes, pero hay algunas antiguas que han tenido esta vivencia con los pacientes y han experimentado realmente cómo es un cuadro. No es un cuadro así como que te cuentas, no se imaginan lo feíto y lo traumático que es, chicos. Ese niño así contracturado total y que convulsiona cada rato. Entonces, debe conocer todo esto, un ambiente tranquilo, libre de estímulos, penumbra. Se utilizan estas, aislado en primer lugar, está en infectología, ¿verdad? Está aislado, las cortinas, si hay ventanas, deben ser negras o estas azules oscuras, no tienen que estar abiertas. Y en un rincón, digamos, el bebé está aquí y en un lugar alejado está la mesa de enfermería con una lamparita, pero con luz indirecta. Está tapada aquí y la luz para leer, digamos, los cuadernos, los libros, las órdenes médicas, la historia clínica, etcétera. Entonces, eso es lo que hace. Las puertas acolchadas deben ser, conocen las puertas de quirófano, de vaivén, ¿verdad? Que uno hace así, abre, nunca está con picaporte, nada, porque entramos ahí con las manos así, se hace así, tienen que ser puertas de vaivén y acolchadas, y deben comprobar que no produzca ningún ruido, porque si hace ese ruidito al abrir la puerta, el niño ya convulsiona. Entonces, debe saber la enfermera todo esto, que por ejemplo, al tratar al niñito para cambiar de posición, para darle su leche, para cambiar el pañal, etcétera, debe ser siempre después de aplicar el anticonvulsivante. Entonces, cuando el niño está totalmente relajado por efecto del relajante muscular y del anticonvulsivante, ahí se aprovecha, se cambia pañal, se lo baña, etcétera, se lo alimenta y se hace todo esto. Entonces, todo eso debe ser bien capacitada la persona que va a manejar. Y además, obviamente, los médicos tienen que saber, los residentes que los ponen los internos, ¿verdad? Recién en quinto lugar, está así en el libro, en quinto lugar aparecen los antibióticos. ¿Y cuál es la droga de elección para el Clostridium, chicos? Es la penicilina. No es otra, es la penicilina, es la droga de elección, ¿ya? Por la vía endovenosa y obviamente cada 6 horas. ¿Ya? Porque con el periodo de incubación, este niñito ya no es un recién nacido del primer día, ¿no es cierto? Necesita un periodo de incubación todavía. Entonces, generalmente ya está recibiendo cada 6 horas. En sexto lugar está el tratamiento de los espasmos y convulsiones, de la contractura muscular de esto que está, de esa rigidez. Y entonces, fíjense, ¿qué se utiliza? Se debe utilizar un relajante muscular
y además que tenga una acción anticonvulsiva. Y ya saben ustedes cuál es. ¿Cuál es? Ahí está, ¿no ven? El diazepam. El diazepam, que es el Valium, y que es una ampollita que tiene 10 miligramos, que es así pequeñita, de 1 ml. Entonces, ¿cuál es la dosis? Queridos, esta dosis deben aprender para su uso de ustedes, no para el examen, para que toda la vida les sirva. Esta es la dosis. 0.5 miligramos le sirve para un niño que viene con convulsión. Ya puede ser por epilepsia, puede ser por convulsión febril, por cualquier razón. Me viene convulsionando y yo uso esta dosificación. Así como les he enseñado del bicarbonato. Entonces, esto deben aprender. Entonces, la dosis del diazepam y el tétanos neonatal es de 0.5 miligramos kilo peso dosis, no es día, es para ese momento que me está convulsionando, ¿ya? Dosis sin sobrepasar nunca el 1.5 miligramos por kilo de peso. Entonces, ¿cómo se hace, queridos? Digamos, mi niño tiene 3 kilos, y me está convulsionando por esto. Ha entrado, o es una convulsión de cualquier naturaleza, porque es en esencia lo mismo. Yo preparo con 0.5. Por 0.5 o por 3, ¿cuánto es? 1,5. 1.5, ¿verdad? 1.5, pero mi ampolla tiene 10 miligramos. Ahí vuelvo a utilizar la regla de 3 simple. Entonces, acuérdense qué importante es esta regla de 3. No solo es para antibióticos, es para todo, para diluciones, para todo. Entonces, yo saco. Puedo agregar, si quieren, porque es bien chiquitito, puedo agregar 1 o 2 ml y hacer la conversión. Si le aumento, digamos, tengo que sumar lo que ha aumentado, digamos, se ha aumentado 2 ml más el ml que tiene la ampolla, son 3 ml. Y yo tengo que decir, si 10 ml tiene 10 miligramos, ¿cuánto será 1.5 miligramos? Y hago la regla de 3 simples. Y ahí me va a salir. Entonces, yo agarro esto, porque si el niño es más grande, puro puedo utilizar, o puedo utilizar incluso con jeringa de insulina y haciendo puro, ¿no es cierto? Sin necesidad de diluir. Entonces, se aplica por la vía endovenosa lento esta dosis a 0.5, así, lento aplico. Y me fijo, la persona que está aplicando tiene que fijarse cómo reacciona. Ese niño en ese momento está contracturado, convulsionando, yo aplico esto y en el momento que se relaja así, se pone así relajado, ahí para la convulsión, para esto, y yo paro, aunque no haya terminado mi preparado, lo que le tocaba. Pero a veces sucede que ese niño sigue, he terminado eso y sigue convulsionando. Entonces yo tengo opción, fíjense, nunca sobrepasar de 1.5. Puedo volver a hacer otro 0.5, con eso ya va a ser 1, ¿verdad? Y nuevamente aplico así, lentamente, suave, y me fijo. La mayoría para con la primera, exagerando con la segunda. Ya para su convulsión, ¿no? Entonces yo quedo. Pero alguna vez hay situaciones, particularmente en el tétanos, chicos, esos tétanos horribles, que ese niño está en contractura total. Le he puesto a 1.5 miligramos y sin embargo sigue convulsionando. Entonces ahí generalmente, estos están en la terapia. Generalmente entra el terapista o muchas veces cuando no había terapia, el anestesiólogo. El anestesiólogo utiliza, porque muchas veces que yo, fíjense, en caso necesario, ¿qué dice? Yo puedo utilizar fenobarbital o pentotal. Eso quien maneja, de terapia intensiva y el anestesiólogo. ¿Ya?
¿Por qué es grave que yo asocie fenobarbital con diazepam, queridos? ¿Por qué es grave? ¿Y por qué tengo que tener un cuidado? Y a veces los médicos dicen mejor que maneje nomás el anestesiólogo aquí. ¿Por qué? Porque ambos, perdón, exactamente, queridas, ambos, tanto el diazepam como el fenobarbital son depresores cardiorrespiratorios, no solo respiratorios, cardiorrespiratorios. Entonces, si con el simple diazepam que le estoy metiendo por la vena ya hay una depresión cardiorrespiratoria, si le meto el fenobarbital más, es peor. Entonces, esa tiene que estar bajo estricto cuidado de terapia o de anestesiólogo con aplicación, ¿ya? El pentotal obviamente es una droga anestésica, ¿no es cierto? Eso es la excepción rarísimo, pero ocurre. Creo que hemos terminado. Entonces, este cuadro, ojalá que no lo vean, pero puede aparecer y ustedes tienen que estar preparados y conocer además esta secuencia del tratamiento.